Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y por el tiempo, pues sabemos que usted es una persona que se ha especializado y que generosamente nos está brindando este espacio. Para los que no lo conocen, Patricio Lons tiene su propia web, para los que quieren ver su currículum, que es impresionante y que nos llevaría la hora entera de tener que explicar todo lo que ha hecho en esta batalla por el hispanismo. Recomendamos que lo sigan en redes y especialmente que estén atentos a sus actividades académicas y también a las actividades que lleva adelante con conferencias, escritos, tiene su propia web. Así que en este sentido, para no dilatar esto, quisiéramos simplemente presentarnos, decir, bueno, ¿quién es Patricio Lons y por qué usted ha dedicado una vida entera al estudio del hispanismo? La red donde básicamente estoy es comunidadhispanista.com, donde ahí pueden enviar preguntas, y mi canal Historia con Patricio Lons. Más currículum que eso ya me aburre a mí. Así que... Excelente. ¿Cómo se me ocurrió? ¿Cómo empecé con esto? Bueno, en primer lugar, yo soy de una familia antigua. Sí, la historia de mi familia por el lado de mi padre se remonta al periodo que se llama plena Edad Media, siglo XI, XII. Entonces, de ahí que la historia es algo que no me resulta ajeno, ¿no es cierto? Y entonces siempre me resultó fácil. Y creo que mi primera inquietud fuerte, además de las charlas con mi madre, que sabía muchísimo, y mi padre que tenía un anecdotario de hechos históricos impresionantes, además son personas, yo soy hijo de padres muy grandes, entonces ellos vieron todo el discurrir tecnológico del siglo XX. Y un día en cuarto grado nos enseñan, bueno, en cuarto grado te enseñaban, no sé cómo será ahora, el descubrimiento de América, los virreinatos, todo el virreinato del Río de la Plata, y tenías que saber la vida y obra de todos los virreyes. Invasiones inglesas, Revolución de Mayo. Y cuando estudiaban las invasiones inglesas, y te contaban que habíamos derrotado a los ingleses 2 veces, además yo me acuerdo que en aquel momento yo vivía en Hurlingham, es un lugar de Gran Buenos Aires donde había una fuerte colectividad inglesa, y bueno, le habíamos ganado a los ingleses, y 2 veces. Y bueno, en mi mentalidad de un niño de 9 años, para mí Liniers era Batman. Había apaleado 2 veces a los ingleses. Estábamos fascinados con el personaje. Y eso hasta la primera mitad del año. Y los ingleses eran malos, eran invasores, una porquería, y España era grandiosa, había descubierto América. Y en la segunda mitad del año cambia la cosa. España pasaba a ser mala, es una cosa que no entendíamos por qué. Liniers ya no era un héroe, era un traidor. Y los ingleses no eran malos, eran buenos. Nos pagaban el cuero 5 veces más que los españoles e incluso hasta nos habían traído a San Martín. Y San Martín era tan bueno que había creado una logia. Bueno, a mí todo eso, aunque era muy chico, no me cerraba porque tenía un fuerte sentido, mucha tradición oral. Entonces la cultura, la historia, la tradición no me eran ajenas, aunque yo era muy chico. Además era una sociedad donde todavía la tradición oral y la tradición, las costumbres eran más fuertes que ahora. Entonces, había cosas en tu propia vida que te generaban ruido como de alerta de que había algo que no estaba mal. Bueno, y por supuesto que le pregunté a la maestra y me respondió algo que me pasó varias veces a lo largo de mi historia personal, que fue: Lons, siéntese y no haga preguntas raras. Esa, ahí fue mi primera inquietud. Y cuando fui a charlar con mis padres, dije, bueno, acá hay algo que no entiendo por qué ocurre así. Los demás chicos copiaban y repetían, ¿no es cierto? Si le decían que San Martín llegó en un plato volador, le da lo mismo. Yo me empecé a hacer preguntas. Y además me preguntaba, cuando te enseñan la campaña de los Andes, se liberaron otros países, pero esos países no existían antes. Además nosotros habíamos estado unidos a Perú. ¿Qué pasaba? ¿Y cuál era la moneda? En ese año, me acuerdo, en cuarto grado, se cambia la moneda argentina, que había sido durante años moneda nacional y pasa a llamarse moneda pesos ley 18.188, y se le habían quitado 2 ceros a la moneda. Entonces el tema de la moneda apareció en el imaginario de la gente. ¿Y qué moneda había antes? Bueno, todo eso, por supuesto, no te lo respondían, los docentes no estaban capacitados para responderlo, y con el discurrir de los años me di cuenta que incluso algunos intelectuales nacionalistas tampoco tenían claras todas las ideas. Es decir, yo me hacía preguntas geopolíticas, preguntas de economía y preguntas de civilización.
de chico me había nacido, que la nuestra era una nación católica, porque había sacerdotes en el Congreso de Tucumán, y que, claro, mi familia éramos de misa dominical, y después me encuentro con que el resto de la sociedad no era así. Todo eso te empieza a generar inquietudes. Dice, bueno, acá hay algo en la historia que está mal enseñado. Y de hecho, incluso todavía hoy me mandan conferencias de vieja gloria del nacionalismo que hicieron grandes aportes, pero que en algún momento hacen una disrupción. Es decir, todos coinciden en que nosotros somos hijos de la civilización española, y gracias a eso, aunque no lo decían, pero más o menos se manifestaba de alguna manera, hijos del orden romano, de la filosofía griega y la fe de Tierra Santa. Temas en los cuales yo insistí mucho. Luego, bueno, descubrí que había pensadores españoles que también lo habían dicho antes que yo, ¿no es cierto? O sea, hoy hay muchísima información disponible. Esto te digo como anécdota, porque un día escribí un artículo y yo soy muy crítico con mis artículos, ¿no? Terminan por no gustarme, pero había uno que yo creía que había salido redondo. Y un tiempo después estaba viendo un documental de Julián Marías y veo que él lo había dicho mucho antes que yo. Nunca me conoció Julián Marías. Pero bueno, eso quiere decir que hay como un logos espermaticón, un conocimiento general que de alguna manera Dios insufla a determinadas personas, porque todo lo que hagas bien en la vida no es mérito tuyo, es decir, mérito tuyo es la voluntad de hacer el bien, ¿no? Pero es gracias a Dios que vos podés hacer algún bien tal vez en la vida, y todo el mal que hagas sí es responsabilidad tuya y de mérito tuyo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que para mí fue un quiebre en la mente? La guerra del Atlántico Sur, la guerra por las Malvinas. Yo lo vi con mucha pasión. Mi hermano mayor, Luis, participa de la operación de desembarco. Era jefe de máquinas del Cabo San Antonio, que era el buque de desembarco de tropas, así que todo mi homenaje para él. Y mi otro hermano, Guillermo, que era aviador civil, fue incorporado a la aviación naval y participó de un ataque que era un submarino, que parece ser, según se dice, tuvo algún efecto porque el submarino tuvo que salir del área de combate. Así que mi homenaje para ellos dos. Entonces yo la vi con mucha pasión. Me acuerdo, todavía hoy me acuerdo del 2 de abril que prendo la radio, me pongo a desayunar y escucho Radio de Rivadavia, Antonio Carrizo, que era una figura de la locución argentina, diciendo que habíamos recuperado las Malvinas. Me acuerdo que le digo a mi madre, que era profesora de inglés y conocía muy bien la historia de Inglaterra, y dice, mamá, los ingleses nos devolvieron las Malvinas. Y mi madre dice, los ingleses nunca devuelven nada. Así que cuando se enteró que había un muerto, lo primero que hizo mi madre fue ponerse a rezar el rosario con los brazos en cruz delante de la Inmaculada. Y bueno, en esa guerra se dan varios fenómenos. Muchos países de habla hispana nos ofrecen ayuda. Incluso, Cuba, la Cuba de Castro, nos ofrece un escuadrón de aviones mix con armas antibuques que no se aceptaron. 6.000 hombres entrenados para el combate en el frío, que se habían entrenado en Siberia, habían sido entrenados por los rusos, tampoco se aceptó. Venezuela, que tiene sus Malvinas, que es la región de Esequibo, que la usurpó la Guayana Británica, hoy Guyana, que ofreció sus fuerzas más completas. Finalmente se aceptó un escuadrón de cazas Mirage de la Fuerza Aérea del Perú, que incluso me acuerdo el oficial peruano a cargo de eso era hijo de argentinos, así que se sentía muy compenetrado. Y después, bueno, había una situación de enfrentamiento con Chile, así que obviamente Chile no participó de nuestro lado. No se lo reprocho a los chilenos, nosotros decíamos que después de Malvinas íbamos a ir a la guerra contra Chile, entonces bueno, la acción que tomó Chile fue contraria a nosotros. No me agrada, pero la entiendo. Pero Brasil nos apoyó, me acuerdo que nos mandó 2 aviones de lucha antisubmarina, y que incluso era curioso porque no lo habían terminado de ellos, y lo mandaron con mecánicos, con ingenieros, y se terminó acá en la Argentina, y operaron esos aviones bandeirantes. Entonces me di cuenta, y en España miles y miles de voluntarios españoles. De hecho, creo que en el buque Isla de los Estados, un buque argentino, mueren 2 marinos españoles que habían vivido acá toda la vida, y se les ofreció bajarse. Y ellos dijeron que no. Ellos habían emigrado a Argentina, sus padres cuando ellos eran muy chicos, hicieron una vida acá, y si Argentina estaba en riesgo, ellos también tenían que participar de ese riesgo. Entonces dije, bueno,
¿Qué es lo que somos nosotros? Somos esto, somos todos hijos de España. Hubo una bandera completa de la Legión Española que quiso venir a pelear. Por ahí están los datos, obviamente no les permitieron. Y en España en las calles gritaban, gobierno gallina, prende a Argentina, porque querían que recuperar Gibraltar, ¿no? Y yo dije, bueno, somos hijos de España. Otro elemento que se ve es la religión, como elemento constitutivo. Y otro elemento que vos ves es que después de la Guerra de Malvinas empiezan a aflorar las sectas. Durante muchos años, cuando yo era chico, se había intentado con las sectas, los testigos de Jehová, pero evidentemente no terminaban de calar el pueblo argentino. Y de alguna manera descubrieron que la secta evangelista sí podía. Entonces, hoy me sorprende ver gente incluso malvinera, que defiende incluso la hispanidad, y que es protestante, pero no porque de origen alemán o inglés, que yo lo entendería. Tienen apellidos mediterráneos, italianos, españoles, o sea, quiere decir que son protestantes de primera generación. Eso es inentendible. Pero ahí vos ves cómo nuestros enemigos vieron que había que destruir esa unidad religiosa y la unidad idiomática, ¿no es cierto? Que lo ves ahora con este pseudolenguaje, ¿no? La neolengua que decía Orwell en 1984, el TODE, se habla con la letra D, el lenguaje inclusivo. Siempre digo, ¿quieren aprender lenguaje inclusivo? Aprendan braille para ayudar a un ciego o aprendan lenguaje de señas para hablar con un sordomudo. Ahí van a integrar gente concreta. Pero uno escucha al presidente, ¿no? Diciendo chiques, amigues y compañeros, qué sé yo, qué será un compañero, todavía no sé. Y uno espera a un jefe de Estado un lenguaje de otro tipo, ¿no es cierto? Y no este lenguaje que es más propio de un oligofrénico. No la persona pensante. Y el tema del idioma es importante, porque, como decía el padre Castañeda, por Castilla fuimos gente. Y cuando Antonio de Nebrija le presenta la gramática castellana a Isabel, ella le pregunta, bueno, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? Porque no se conocía lo que era una gramática, no es que fuese una mujer ignorante, sino que era un elemento nuevo. Y él le dice, este es el arma más poderosa a los pies de su majestad. Y sobre la lengua se transmitió el imperio. Y luego esa lengua permitió crear las gramáticas aborígenes. Y los aborígenes le aportaban lenguas al castellano. Como dice, hay una profesora uruguaya, Mónica Nicolielo, dice, podríamos considerar esas lenguas que eran ágrafas, a partir de ser escritas y con gramática, gracias a España, esas lenguas aborígenes que luego le aportaron al castellano, que son lenguas aborígenes españolas también, porque le aportaron al castellano, y el castellano lo convirtieron en español, y lo convirtieron en lengua universal de todo un continente, porque hasta entonces era la lengua de España, y en España a su vez hay 4 dialectos, ¿no? Pero se convirtió en la lengua franca de miles de tribus y de millones de personas que encontraron un sentido a la vida y un sentido a la trascendencia. Entonces, por eso creo que es importante conocer cuál es la raíz fundacional del país en el cual uno habita. Por supuesto que amigos italianos me dicen, bueno, yo entiendo lo que vos decís, pero yo soy hijo de italiano, nieto de italiano. ¿Nosotros cómo entramos? Y yo le decía, bueno, primero que Nápoles II Sicilia tiene mucho que ver con nosotros, ya que el rey creo que era cuarto del reino de Nápoles II Sicilia, se convierte en Carlos III, Carlos IV de Nápoles, Carlos III de España. Cuando muere Fernando VI, que muere sin hijos. Bueno, este era su medio hermano. Y ese hombre fue el creador del virreinato del Río de la Plata. Y a su vez de los colores de la orden de Carlos III, Belgrano toma los colores para la bandera argentina. Y a su vez esos colores, Carlos III lo tomó de la Inmaculada. Y la Inmaculada es patrona de infantería de España y de Argentina por aquel famoso milagro de Empel, donde se congelan las aguas en Flandes, que le permite a los españoles avanzar en el hielo y derrotar una tropa protestante que era muy superior en número, pero bueno, estos los agarran dormidos, ¿no? Por eso los holandeses dicen, estaba todo para ganarle a los españoles nos derrotaron, ¿no? A nosotros parecían 5.000 tercios, 5.000 de caballería, 5.000 diablos,
parece ser que Dios es español para obrar contra mí tan grande milagro, dice el almirante Jola, creo que se llama. Bueno, y así que fíjate cómo se une Nápoles con nosotros y a su vez nuestra bandera con el milagro de Empel. Eso indica que hay una civilización. Lo importante es la civilización, ¿no? Es la civilización católica contra el mundo del materialismo. Y luego las ordenanzas militares de Carlos III estuvieron vigentes en el ejército argentino, parte de ellas hasta la presidencia de Raúl Alfonsín. Por lo menos el código militar de las ordenanzas de Carlos III estuvieron vigentes hasta 1984, 85, por ahí. Así que creo que tiene mucho que ver. Y yo tengo sangre italiana y tengo apellido francés, así que, y bueno, pero, ¿y por qué me podría importar a mí? Bueno, en mi caso porque tengo varias mezclas, ¿no? Pero lo importante es cuál es la raíz fundacional. Es decir, la hispanidad no es un folclore. No es que uno se siente identificado con la hispanidad por un folclore, sino porque la hispanidad es el transporte de la cristiandad. Ella, magna cristiandad europea, convertida en una cristiandad menor, pero una cristiandad en todo un continente. Porque si es por folclore, qué sé yo, capaz que me gustan más las bailarescas rusas, los cantos tiroleses o las corbatas búlgaras, no sé. A mí me encanta que yo, los villancicos franceses, algunos incluso hasta los sabía cantar. Entonces, pero no es por un tema folclórico. Un tema que Entiendo. a España se le ordenó desde el inicio de los tiempos, de una manera provincial, partir de Tartesos al Nuevo Mundo. Por eso aquella frase de ese poema de Pemán, ¿no? Cuando Los Ángeles, cuando el mundo necesita una hazaña, los ángeles miran a Dios y esto piensa en España. O la letra del himno, que los españoles no la saben cantar, ¿no? Cuando dice, esa frase que dice, sobre el azul del mar el caminar del sol, ¿no? Se refiere al azul del mar, el caminar del sol, que es, el sol va hacia el occidente, a donde muere, ¿no? Viene occidente, viene oxídere, oxiso, ¿no? Muere el sol, de donde nace el nuevo mundo. Entonces, de alguna manera, esa letra de José María Pemán nos incluye a los americanos. Nos incluye una civilización. ¿Y por qué te nombré también lo de Flandes? Vos sabés que en el ejército de la corona española había más holandeses luchando por la unidad en defensa del rey de España que por el separatismo. El separatismo era menor. De hecho, las tropas de los Orange, que eran los separatistas, había mercenarios alemanes, franceses, de todos lados. Había pocos. ¿Y cómo sería eso de la unidad de destino? Que vos sabés que a mediados del siglo XVII, como todavía Países Bajos formaba parte de la corona española, acá había en el Río de la Plata, llegaron 3 mercantes holandeses, ¿no? Por eso decir que España no nos permitía comerciar con el mundo es un mito. Se comercializaba con todo el mundo. A veces no se comercializaba con Inglaterra, pero bueno, por muchísimos motivos. Y que hay una fragata francesa a bloquear Buenos Aires, ¿no? Entonces, acá la gente que vivía acá, que eran poquitos vecinos, que hay en Buenos Aires, 2.000 o 3.000 vecinos, le preguntan a los holandeses, ¿y ustedes qué van a hacer? Y nosotros somos fieles a la corona española, pero bueno, si salimos ahora, esa fragata es una fragata de guerra, no son mercantes artillados, no tiene ninguna posibilidad. Entonces, bueno, no importa, está por llegar una fragata española, que tenía fecha de arribo. Y esperá, cuando llegó la fragata española, salieron los 3 buques a combatir también. Te imaginas la fragata francesa cuando ya se vio rodeado por todos lados, tiraron hasta lo que no les sobraba para poder, deben haber remado hasta con las manos y los dientes para escapar, pero se fugaron. Y bueno, y esos holandeses se sentían compatriotas nuestros, ¿no? Es decir, la primera holandesa compatriota nuestra no ha sido Máxima Zorreguieta, sino que era aquella pertenencia a un sentido único, a una cristiandad sobre la cual escribieron teóricos italianos, españoles. Porque el concepto de Europa en realidad es un concepto posterior, es un concepto geográfico. Eso lo explica muy bien Miguel Ayuso, ¿no? Si España forma parte de Europa, en cuanto a geografía, sí, pero en cuanto a civilización, y la Europa es hija de la Revolución Francesa, del Tratado de Westfalia, del protestantismo. La cristiandad europea, sí, esa es hija de Roma, Grecia y Tierra Santa.
Entiendo perfectamente. Y en este sentido, pues se nos ha pasado ya media hora, es muy interesante escucharlo y queríamos aprovechar también a profundizar justamente esta relación que hay entre la hispanidad y América, particularmente porque una duda que siempre nos llega a muchos y una duda muy recurrente en esta parte del mundo, ¿qué sucedió realmente desde 1492 en adelante en esta parte de la Tierra? Porque se ha contado mediante propaganda revolucionaria que la Iglesia y España ingresan a América a colonizar, a matar, a torturar a la gente, que acá era toda una civilización de amor y paz súper avanzado y que vinieron los malos españoles a extraer el oro y fugarse a Europa. Ese es el relato oficial que a muchos se nos dice. De hecho, fíjense que ya se habla el 12 de octubre como el Día de la Diversidad Cultural. Hay como una suerte de culpa, ya no es solamente culpa de raza o culpa de género, hombres con culpa de ser hombre o blancos con culpa de ser blanco. Hay gente con culpa de su ascendencia española, hay gente con culpa en defender su fe. Entonces, ¿qué mirada y qué enseñanza nos podría dejar usted al respecto? Pues el término colonizar, y hay muchas interpretaciones, ¿no? Pero una era un concepto romano, ¿no? El hombre que cultivaba un lugar, pero luego se utilizó mal acá. Y hay una idea bucólica, que acá los indios se la pasan tocando la guitarra, una suerte de pista hippie, cantando Raguña a las piedras, Charly García, ¿no es cierto? Una cosa así. La gente puede creer lo que quiera, pero creo que a la hora de creer en mitos, me gusta más creer en los conejos de Pascua, porque siempre le digo un chocolate, pero después estos delirios realmente son muy absurdos porque es renegar el discurrir de la civilización humana. ¿No te imaginás hoy a los italianos reprocharle a Grecia? No, porque ustedes colonizaron Nápoles, por ejemplo. Nápoles Napoli es la forma italiana, pero es Neópolis, ciudad nueva. Hay que llamar a unos griegos y crear una ciudad nueva, una Neópolis. ¿O te imaginas a los alemanes reprochándole, no sé si vos viste Gladiador, ¿no? Que ya cuando ves las legiones romanas que derrotan a los romanos. ¿No te imaginas a Angela Merkel enviando un pedido que la República Italiana debería disculparse porque hace 2000 años las legiones? No entra en la cabeza del alemán, ¿cierto? Y los italianos creo que se lo tomarían a risa y dicen, qué sé yo, anda a reclamarle a Julio César, no sé, o al emperador, que no me acuerdo cuál es el emperador en aquel momento. Pero de hecho los alemanes utilizaron derecho romano hasta principios del siglo XX. El derecho alemán aparece en el siglo XX. Eso es una cosa para justificar la inacción y el desastre de los gobiernos actuales que hemos tenido en América. Nosotros llevamos 2 siglos de repúblicas fracasadas. Y hoy Argentina, yo que soy más grande que vos, es irreconocible para la que era la Argentina cuando yo era chico. No lo puedo, no la reconozco, ¿cierto? Entonces llevamos 2 siglos de fracasos, que si vos se dice fácil, pero hay que mirarlo en su densidad, porque vos medís 200 años por 20 nuevos estados que no existían, pero son 4000 años de fracaso. Nosotros decimos al revés que todo el mundo, ¿no? En Europa, de las naciones nacían los estados. De la nación austríaca nació el Imperio Austríaco, de la nación española, la Unión de los Reinos, nació el Reino de España. Nosotros teníamos el Estado, era la corona española, la monarquía católica en América, y de ahí fabricamos naciones a contrasentido del desarrollo humano, porque la nación tiene que ver con aquella cultura, civilización, hábitos y costumbres de un determinado lugar. Después sí que hay una nación griega, 2400 años de filosofía, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es? Entonces vos podés decir que hay una helenidad, que hay una romanidad, que podés decir que hay una hispanidad, incluso una germanidad. Ahora, ¿cuál es la argentinidad, la guatelamanidad, o no sé cómo se dice, la venezolanidad o la uruguayaneidad? Cuando no nos diferenciamos unos de otros, ¿no es cierto? Es decir, yo siempre imagino lo siguiente: tomemos un
un siberiano, tipo que vive en la estepa siberiana, y por un error el tipo tenía que bajar en España y baja en Punta del Este. Y cuenta gente que habla español. Ya estoy en España. No, está en la República Oriental del Uruguay. Ay, sí, ¿qué religión es acá? La católica. ¿Y no es España? No, qué raro. El tipo entra a caminar y llega al Río de la Plata. ¿Y ahí qué dice? Ni este río más ancho del mundo. Y ahí sigue el Uruguay. No, ese es otro país. Cuando cruza, se encuentra que es la misma religión y la misma lengua. Y este hombre ya empieza a confundirse, que está viviendo una cosa muy exótica. Llega a la cordillera de los Andes y dice, sí, son las montañas más grandes de América. Las cruza y se encuentra con la misma lengua y religión, y así está México. Entonces dice, pero ¿cómo que ustedes son 20 países distintos? No hay 20 Rusias. Hay un solo país donde se habla ruso y se profesa la religión ortodoxa rusa. ¿Cómo ustedes, siendo católicos de habla española, no son españoles? Una vez creo que al mismo Trotsky le pasó. O sea que Trotsky estuvo exiliado en México y parece ser que fueron unos socialistas argentinos a visitarlo. Te imaginas, se van a haber sentido como un cura recién ordenado que lo reciben en San Pedro, ¿no? Iban a consultarle, bueno, cuál es la receta para hacer la revolución. Y él le dijo, claro, él no conocía el mundo español, pero después de un tiempo leyendo, investigando y viendo, se dijo, no, ustedes no pueden hacer una revolución, es imposible. ¿Por qué es imposible? Y porque ustedes son un mismo país dividido en 20. Ustedes se tienen que unificar todos, decía, hacer un gran desarrollo industrial y luego hacer la revolución socialista. Más allá que no me gusta el socialismo, lo que él decía tenía una lógica, ¿no es cierto? Esto lo aclaro porque algún comentario he visto por ahí en algún otro podcast donde me tildaron de socialista porque usé algún tipo de ejemplo de este tipo, pero que el ejemplo es válido. El hombre quiso, vio la realidad, ¿no es cierto? Entonces, pretender crear nuevas naciones ha sido siempre una lucha interna muy fuerte, porque antes los pueblos, que no vivían sojuzgados por España, sino que España había creado lo que se llama repúblicas de naturales, ¿no es cierto? Había indios, o sea, por supuesto, el comienzo del encuentro, Colón se lleva al comienzo bien con los taínos, se va, deja unos marineros, los marineros se abusaron de los indios los mataron a todos. Entonces, por supuesto que siempre hay resquemones, ¿no es cierto? Pero Hernán Cortés conquista Centroamérica con la ayuda de miles de indios que se querían liberar de la tiranía azteca. Y por supuesto que muchas conquistas se hacen a veces a sangre y fuego, ¿no? Es decir, España no mandaba un ejército de pedagogos, mandó marinos, tipo muy duros para cruzar el océano, ¿no? Y además así fue toda la historia. Entonces, pero inmediatamente sí fueron sacerdotes. Y los indios descubrieron que esos rudos soldados con pectorales brillantes se arrodillaban ante un monje que tenía un humilde sayal, hasta medio roto puede estar, y sin embargo se arrodillaban ante él. Y ahí descubrieron que ese Dios que traían era un Dios que no exigía sacrificios humanos. Entonces le llaman a Jesús el Dios bueno. Me acuerdo de una vez charlando con un sacerdote mexicano de origen aborigen, de origen indio, y me mostró un documental de una iglesia fantástica. Y le digo, qué hermosa catedral, ¿de qué ciudad es? No, es un pueblo de 5.000 habitantes. ¿Pero cómo un pueblo de 5.000 habitantes tiene semejante iglesia? Y que me dice, Patricio, todos los indios se hicieron cristianos. Y me dice, piense que los aztecas te comían, hacían sacrificios humanos, canibalismo. Y esa gente empieza a encontrar un sentido a la vida, un sentido de trascendencia con un Dios que no te exigía semejante salvajada. Entonces Jesús era el Dios bueno. Y la idea de que la mujer era reivindicada en la madre de Cristo. Por eso, me decía, el pueblo mexicano es muy mariano. Después, bueno, la aparición de la Virgen de Guadalupe, que tardó tantos años como españoles murieron en la española de la tripulación de Colón. Por ese mal comportamiento, parece que la Virgen se tomó un año por cada uno de ellos para aparecer. Y entonces, bueno, se encuentra un sentido a la vida. El problema del hombre de hoy, mi estimado amigo, es que no entiende cuál es el sentido de la vida. A veces veo algunos que me dicen, no, bueno, pero la gente tiene muchas creencias y entonces, ¿por qué tendría que tener una influencia? Y que en realidad la iglesia construye la civilización en Europa. San Benito, en el siglo VI,
decide reagrupar todo el conocimiento perdido del Imperio Romano y quiere un ejército de copistas que empiezan a escribir para recuperar todo el conocimiento perdido. Y en el 800, Carlomagno, que era alfabeto, y se convierte, y con una fe muy fuerte, decide construir una catedral. Y con mucho criterio buscó los mejores constructores y creó la catedral de Aquisgrán. Si vos ves el esfuerzo de la catedral de Aquisgrán, donde se juntaron constructores de toda Europa, hasta albañiles que trajo de Albania para hacer unas cerámicas especiales, y esa catedral todavía está y es bellísima, fue catedral de coronación. La sumatoria de todos los conocimientos para construir esa catedral fue tan importante en la Edad Media como para nosotros la llegada del hombre a la luna, que permitió desarrollar lo que se llama la tecnología del conocimiento, o tecnología de la perfección, se le decía en los años 60, que permite esto. En el fondo, esta comunicación que vos y yo tenemos es una herencia de la tecnología espacial. Satélites, fibra óptica, elementos que hubiesen sido imposibles sin la conquista del espacio. Entonces, así como fue para nosotros importante eso y la industria satelital, Aquisgrán fue importante para salvar el conocimiento y antes los benedictinos fueron importantes para salvar el conocimiento escrito, ¿no es cierto? Y para América fue importante que las tribus sobrevivieron y dejaron de tener la pirámide de población invertida por causa de mala alimentación y por causa del salvajismo de algunos imperios autóctonos, a encontrar un sentido a la vida. Y durante 300 años se vivió, dirían, relativa paz. Algunos te van a decir, sí, pero había castas hay hoy. Castas hay hoy, y lo tenés nada más evidente en la clase política, que hacen lo que quieren sin importarle en absoluto tus deseos, tus intereses, tus necesidades. Se gastan miles y miles de millones de dólares, que además los tenemos que pagar, para fomentar determinadas prácticas particulares, porque eso es lo políticamente correcto. Prácticas particulares que te llevan a invertir la pirámide poblacional de un país, ¿cierto? Y creo que cualquiera se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Y hasta se crea una policía de pensamiento para, digamos, vamos a hacer sincericidios, todo el mundo se da cuenta, y te crea una policía del pensamiento si vos te parece que eso está mal. Pero el tema es que de tu futuro y de las posibilidades tuyas de ahorrar para construir una casa y poder casarte, se te quita dinero para pagar esos créditos enormes para que determinadas personas se sientan bien con lo que son. Hoy se siente una cosa, mañana otra, después se puede un día percibir tiburón, delfín, mojarrita o helicóptero, ¿cierto? Y todo pareciera que está bien, porque eso es lo políticamente correcto. Entonces quiere decir que hoy el sistema político se ha convertido en absolutista. Cuando el presidente dice cuando le dicen, ¿por qué liberan a los presos? Porque yo soy respetuoso de la justicia, y meterse en que el Ejecutivo se meta en la justicia es una rémora de la monarquía. Y bueno, me gustaría aclarar al presidente, lástima que no sabe historia, y presidente que no sabe de historia en los últimos 40 años, que un rey no hacía lo que quería, hacía lo que debía. Incluso en la época de los Austrias, donde no había ministerio, los gabinetes eran distintos, era por consejos de sabios, ¿no es cierto? Entonces tenían muchísimos contrapesos. Los reyes tenían muchísimos contrapesos. No podían hacer lo que se les diera la gana caprichosamente. Y los pueblos lo enfrentaban. Y cuando lo enfrentaban con causa justa, hasta los ejércitos a veces se llamaban a resguardo. No es que se lo obedecía, porque no se obedecía por un espíritu de ley. Se obedecía por lo que estaba bien o lo que estaba mal. En democracia los políticos hacen lo que quieren. Eso es lo que se les da la gana. Cada joven nace endeudado. Acaba de nacer ahora un nene en Argentina y todavía no ensució el primer pañal y ya debe, no sé, 5, 10 mil, 15 mil dólares, no sé cuánto debe. Entonces, y el chico dice, pero todavía no ensució el primer pañal y ya estoy debiendo plata. ¿Qué hice? Entonces, se vio en una relativa paz, ¿no es cierto? Había a veces, las guerras cachaquíes, fue un momento de enfrentamiento, y después
Sí había guerras entre tribus, pero fíjate cómo, por ejemplo, en las invasiones inglesas se reúnen 16 caciques en Cabildo de Buenos Aires y piden hablar, y uno dice, reprochamos a nuestro buen señor y soberano don Carlos IV el que no nos haya convocado para echar a la basura inglesa, dice. Y el cacique que habla dice, el cacique fulano y yo, que estamos en guerra por disputas que tenemos, hemos dejado nuestro conflicto para venir a ayudarlos a ustedes porque queremos echar ¿cómo le llaman? Por el uniforme rojo se definían, a la basura roja, algo así, ¿no? También se refieren a los colorados, decía, o la basura inglesa o colorados, por el uniforme inglés. Y de hecho hubo 30.000 indios que operaron para evitar que los ingleses en la segunda invasión inglesa bajaran por el océano Atlántico, ¿no? Sino que vinieran todos por un solo frente, porque Liniers tuvo que crear varios regimientos a las apuradas, pero sabía que los regimientos ingleses eran más profesionales, entonces, bueno, por lo menos quiero tener un solo frente, hacer una sola defensa. Si tengo que hacer dos, estos tipos que son más profesionales nos van a ganar. Y los indios evitaron eso, ¿no es cierto? Y después, bueno, firmaron con el virrey Vértiz, que era americano, ¿no? El virrey Vértiz era natural de Yucatán, que hoy es México. Y curiosamente, el último gobernador militar de Yucatán era rioplatense. Entonces, firmaron un acuerdo por el cual ellos reconocían al rey como su soberano, y el rey les reconocía todas las tierras en la Patagonia a ellos, y ya del lado chileno también se les había reconocido a las tribus del sur, a los huiliches, boroganos, araucanos, propiedad sobre esas tierras. Se van incorporando lentamente a la civilización, pero esa gente pierde todos sus derechos después de la guerra, después de la independencia, y los malones comienzan después de la independencia. Por supuesto que en el siglo XVI, cuando el primer encuentro entre españoles e indios, hay lugares donde hubo enfrentamiento, pero al poco tiempo los indios, a medida que veían que eso era un aporte, lo fueron aceptando. Como nosotros hoy aceptamos cualquier aporte que nos viene afuera, que el WhatsApp o esto que estamos usando no lo inventó un argentino, se inventó afuera. Bueno, el WhatsApp fue imaginado en la Argentina y desarrollado en Estados Unidos, pero llega al caso no lo hicimos nosotros, ¿no? Entonces esa gente se incorporó a un proyecto de civilización y después estaban orgullosos. Y los gobiernos revolucionarios fueron acabando con todo. De hecho, mira, todavía hoy hay indios en Ecuador que reclaman tierras con documentación firmada por Carlos III. Y Uruguay por 1830, 31, por ahí hubo una batalla donde exterminaron a los últimos indios y se jactaban. Uruguay es el primer país libre de indios. Y capturaron a los últimos que capturaron, los vendieron a un zoológico en Bélgica. Vendieron un zoológico. Creo que ahí fue el rey de Bélgica, se enteró que había gente encerrada en un zoológico, intervino, se los liberó y le dijo, bueno, los mandamos de vuelta. Y estos indios pedían, por favor, que no los mandaran de vuelta a América porque acá los mataban. Y se quedaron trabajando en una zona de granjas en Bélgica. O sea que en una zona de Bélgica se encontró, se hizo una prueba de ADN donde en un lugar quedaron rastros de sangre aborigen, y aborigen sudamericano. Entonces la historia no es tan como la pintan. Siempre hay que pensar que cuando alguien me quiere escribir una historia denostatoria, porque si nosotros tenemos en español, hablamos en español, en el fondo, esos españoles que vinieron, buenos o malos, son nuestros antepasados. Ya sea porque tenemos sangre española, o ya sea porque tenemos esa cultura. Puede ser, a ver, hijo de lituanos, pero si hablas español y vivís acá, ya te estás manejando culturalmente dentro de la hispanoesfera, ¿no es cierto? Entonces ya cuando me empiezan a criticar mis ancestros, me empiezo a preguntar, ¿no será que no quieren que descubramos nuestro potencial? En Malvinas se vio el potencial. Decía, pucha, si hubiéramos... Es más, me acuerdo que el embajador venezolano dice, si hubiéramos estado todos unidos y no separados, Inglaterra se hubiera ido galachita, dice, galachita para Londres, no hubiera venido nunca. Y en realidad, si nosotros no hubiésemos roto el imperio, para firmar en 1825 todos un tratado de comercio y navegación con Gran Bretaña, todos los países todos los nuevos estados, firmamos un tratado donde nos entregamos de pies y mano, los ingleses en 1833 no hubiesen tomado las Malvinas.
Comprendo. Los ingleses tomaron las Malvinas unos meses antes de la muerte de Fernando VII. Ya sabrían que Fernando VII se moría, que venía el liberalismo en España venía siendo de las suyas desde 1820, o desde antes, de 1812, con la Constitución de Cádiz, y dijeron, este es el momento, ocupemos eso, que ya no hay reclamo de nada, ni de España, ni de este pueblo que va a ser. El Tratado de Comercio y Navegación con Gran Bretaña es terrible, porque está firmado entre el gobierno de Su Majestad Británica, las Provincias Unidas y sus habitantes, no sus autoridades, no, nada. Entonces, lamentablemente no hemos tenido destino. Ahora, cuando digo esto, que suena duro, ¿qué quiere decir? Que no tenemos que estar orgullosos de lo que pudimos hacer. Sí, América dio grandes plumas, grandes escritores, grandes pensadores, y te diría profundos pensadores. De hecho, hoy España, que sigue produciendo gran cantidad de intelectuales, citan a un montón de pensadores argentinos. Padre Castellani, por ejemplo, a Levene. Y hay cuántos argentinos que han ido a dar conferencias en Europa. Yo mismo, que no tengo los méritos de Levene o Vasconcelos, tantas plumas, vuelta a vuelta me consultan historiadores españoles, porque hay aspectos que ellos no pueden ver, porque ven la hispanidad de España, ¿no es cierto? Y a veces hay que tener otro enfoque. Imagínate lo que valoran la pluma de Vasconcelos y de tanta gente 100 veces superior a uno, ¿no? Entonces, y después en la guerra de Malvinas, ahí se notó, esa es la guerra que nos justifica. Y podemos decir que sí, ahí tenemos una justificación histórica. Nosotros fuimos el ariete contra ese mal que no lo veíamos y lo teníamos delante. A ver, el Imperio Británico provocó la caída de María Estela Martínez Perón. Y con él, con esa caída, el último proyecto de modelo argentino para un desarrollo que había. Caótica la situación en el año 75. Pero era caótica por un terrorismo que no tenía justificación política. Porque el terrorismo durante el gobierno militar anterior, bueno, es terrorismo, pero podrían buscarle alguna justificación política. Pero cuando asumió Perón, lo primero que hacen es matarle a Rucci. ¿Qué sentido tenía? No lo dejaron gobernar tranquilo ni un día, y a su mujer tampoco. Y luego ves la relación que hay entre el contrabando de armas que venían en buques ingleses, en aviones ingleses, que terminaban en manos del terrorismo. Hay una relación directa entre la banca inglesa y grupos terroristas. Bueno, así como la de Wall Street financió a Lenin, ¿no es cierto? Porque la idea es quebrar una identidad cristiana de un pueblo. Y cuando te hablan de que da lo mismo querer una cosa que la otra, no se están dando cuenta que el cristianismo significaba una manera de entender al ser humano, una manera de respetarlo, ¿cierto? Entonces, nunca falta el tonto que te viene con el tema de la Inquisición sin saber qué fue la Inquisición, ni con el tema de las cruzadas sin tampoco saber lo que fue las cruzadas, y que es un tema de política exterior europea en la Edad Media, ¿cierto? No se dan cuenta que la caída de Constantinopla fue una caída nuestra, como la batalla, es decir, porque no se entiende el concepto de civilización por encima del Estado-Nación. Entonces, la batalla de las Termópilas, y fue una gesta griega, por lo tanto fue una gesta nuestra. Y fue una derrota también nuestra, bueno, pero permitió luego, en Platea, los griegos derrotaron a los persas y se salvó Europa. Y Lepanto se vuelve a salvar a Europa. Y Roland también salvó Europa, y los reyes católicos al recuperar Granada salvaron a Europa en 1 de enero de 1492, y a los pocos días en Westminster, en Inglaterra, tañían las campanas festejando que de Europa se habían echado los últimos infieles. O sea, los ingleses también adherían a la magna cristiandad, ¿cierto? Y eso es lo que éramos. Y luego nuestras repúblicas fallidas con un siglo XIX de guerras civiles, y luego fraudes electorales, y luego violencia y revanchismos, no supo crear un país. De hecho, llevamos 2 siglos con procesos fallidos, donde hay momentos, hay chispazos de grandeza, y luego vemos hoy una decadencia cultural, moral,
militar, económica, donde si una persona ve nuestra historia y no conoce la historia, nada de la historia argentina, cree que tuvimos guerras devastadoras, tsunamis devastadores, nos tiraban bombas atómicas, y hemos tenido hambrunas y pestes, porque no entiende por qué un pueblo donde la gente todos los días se levanta a trabajar, cada día es más pobre. ¿Cierto? Japón superó su crisis de posguerra, Alemania también. Los holandeses en cada guerra inundaban los polders, y ahí está Holanda, es un país próspero. Y nosotros no hemos podido, no hemos sabido. No es que los argentinos somos un problema, porque lo mismo le pasa a los europeos, lo mismo le pasa a toda América. Lo que hay es una falla de origen. Usted es un pecado original que ha impedido, ¿cierto?, querer crear algo. Algunos dicen, bueno, de Estados Unidos también se separó. Sí, pero no tenía una unidad religiosa, espiritual con Inglaterra. Una vez Benjamin Franklin dijo, el imperio inglés en América existía solo en la imaginación del hombre. En la realidad eran otra cosa, eran colonos que eran protestantes separados del protestantismo anglicano, generaron otra cosa. Tal es así que eso permitió luego el ingreso de católicos, y hoy la comunidad católica en Estados Unidos sea importante y sea una comunidad en crecimiento, ¿no es cierto? A punto tal que hemos visto al presidente Trump rezando de rodillas delante de una imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Bien, mal, sinceramente o no, porque está ahí, está rezando. Está de rodillas, ¿no es cierto? Excelentísimo. Yo acá soy como un pequeño... Se rodillan delante de un negro para besarle las botas porque se sienten culpa, esas cosas que yo no entiendo. No, es insólito lo que está sucediendo. Pero en este sentido, tengo que avisar que justamente nos quedan 2 minutos, porque bueno, Instagram Live nos permite solamente 1 hora, pero más adelante, y cuando usted tenga tiempo, disposición, cuando usted lo desee, nos volvemos a conectar la semana que viene o cuando usted desee, para hablar un poquito más en profundidad lo que fue la Revolución de Mayo. Los que somos más jóvenes por ahí creemos que es necesario hacer una relectura del proceso de la Revolución de Mayo para entender cómo hemos llegado hasta esta etapa, y especialmente que los más jóvenes conozcan en profundidad la figura de Santiago de Liniers, que al criterio de muchos ha sido uno de los últimos caballeros católicos que pisó estas tierras. Desde ya le quiero agradecer enormemente que se ha tomado 1 hora de su vida, nos ha regalado 1 hora de su vida en educarnos, en enseñarnos, en aprender cosas nuevas. Así que muchísimas gracias de corazón, y si nos quiere dejar algún mensaje final en estos 2 minutos, toda suya la palabra. Recomiendo el libro de Juan Foss sobre Santiago de Liniers, un caballero cristiano. Si alguno quiere, no sé, que me manden un correo ahí a comunidadhispanista.com, donde hay un correo de enlace, y yo los enlazo con el autor para que tomen contacto. Es un libro chiquito, pero muy lindo, y realmente muy grato leerlo. Y bueno, a todos tus amigos, si quieren entrar a mi canal, Historia con Patricio Lons, donde, bueno, podemos también subir este video y este encuentro. 1 hora, ¿ves? No me podés invitar más, insoportable. No, estuvo muy interesante. Estuvo muy interesante y hemos aprendido muchísimo. Así que bueno, ya estaremos en contacto para más adelante continuar con la segunda parte. ¿Cómo no? Y ver qué preguntas te han hecho, ¿viste? Porque siempre acá hay preguntas. Alguno que elogia, 2 que te tiran con algo, y bueno, y alguna inquietud, y eso podemos también contarles a todos tus amigos cuáles son sus dudas, sus diferencias. Te agradezco muchísimo. Para mí es un placer. Y gracias a tu Fundación Libre que me ha invitado. Muchas gracias.